Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que ustedes se acerquen a este material, vamos a dar comienzo a lo que vendría a ser nuestra tercera unidad de este programa y nos vamos a introducir en las nociones de derecho privado que vamos a necesitar para analizar los formatos que pueden adoptar las organizaciones deportivas. Entonces, lo que estuvimos analizando previamente en la unidad anterior con respecto al Estado, su organización, sus manifestaciones, etcétera, etcétera, tiene que ver con lo que se denomina derecho público. Entonces, digamos, vamos a dedicar un momentito para hacer una distinción entre lo que se considera derecho público y derecho privado. ¿Sí? En principio, aclaremos el tema de que el derecho lo que engloba es un conjunto, ¿sí? Un conjunto formado por normas y principios, ¿sí? Las normas son reglas y los principios son reglas también, ¿sí? Pero mientras unas son reglas de operación, las otras son reglas de interpretación, ¿sí? Un ejemplo. El artículo 34 del Código Penal, que establece lo que se conoce como legítima defensa. Y entonces, entre otras cosas, dice que cuando medie nocturnidad y escalamiento. Bueno, ahí, ahí tenemos una norma operativa. Entonces, una persona dice que se defendió, ¿sí? Y comprueba que el, el invasor a su propiedad entró de noche y saltando la pared. Bueno, eso se denomina escalamiento en derecho penal. Fantástico. Entonces, ya se cumplen todos los requisitos para considerar que la conducta del sujeto se adecuó a lo que denominamos legítima defensa. Bueno, una norma operativa. Y luego tenemos una norma como la que encontramos en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece el principio de inocencia. Y entonces, bueno, entonces un juez penal que tenga que decidir sobre la conducta de un sujeto va a tener que, siguiendo el principio de inocencia, tener presente esta idea de que nadie es responsable, nadie es culpable hasta que sea demostrado. Por lo tanto, hay que presumir la inocencia. Si la persona se niega a declarar, es el fiscal el que tiene que lograr convencer al juez de la responsabilidad del imputado. Pero, pero, la duda razonable, que lo habrán visto innumerables veces en series o películas de tipo policiales, detectivescas o judiciales, la duda razonable implica la no condena. No la declaración de inocencia, sino la no condena. ¿Está bien? Entonces, con este ejemplo, vemos cómo actúa una norma operativa y una norma de principio. ¿Sí? Bueno, fantástico. Entonces, decimos esto, el derecho es un conjunto de normas y principios. No son cualquier norma y principio, son normas y principios establecidos por los órganos políticos de una comunidad. ¿Sí? Léase el Congreso de la Nación, titular del Poder Legislativo, la Presidencia de la Nación o los ministerios, titulares, titular y administradores del Poder Ejecutivo, o los jueces cuando dictan sus sentencias, y entonces normas provenientes del Poder Judicial. Esto se reproduce en los distintos niveles territoriales en los que dividimos la administración del Estado. Ahora, nos encontramos con una distinción entre lo que se denomina derecho público y derecho privado. ¿Sí? El derecho público, en gran medida, es el derecho que organiza al Estado. ¿Sí? De ahí la idea de lo público. En el derecho público existe una asimetría entre las partes. Si estamos nosotros los particulares,
del otro lado está precisamente el Estado. El derecho público es un derecho que ejerce la justicia distributiva, ¿sí? No, no espera una contraprestación. Nosotros gozamos del principio de inocencia, aunque no paguemos los impuestos. Un nene que nace hoy, en este preciso momento, en la República Argentina, todavía no lo inscribieron en el registro civil y ya goza de todos los derechos de los que goza cualquier habitante del territorio. El derecho a la educación, el derecho a la educación hasta la finalización del nivel secundario, la garantía de que toda la educación que ofrece el Estado es gratuita en los niveles obligatorios, el acceso a la salud y a los planes de vacunación establecidos por el legislador en su momento, cuando por distintas leyes sancionó el calendario de vacunación argentino, ¿sí? Esa es la justicia distributiva. Existen bienes públicos y el Estado los distribuye, ¿sí? ¿Eh? Decide en qué formato, de qué manera se le asignan a cada habitante. Por el otro lado, tenemos el derecho privado. El derecho privado es el que rige de persona a persona, ya sea persona física, ya sea persona jurídica. Ahora aclararemos eso. En el derecho privado existe paridad, equivalencia entre las partes, ¿sí? En el derecho privado, las normas pueden ser creadas por la actividad de los propios interesados. Y entonces tenemos la figura típica del contrato, ¿sí? En la cual dos o más sujetos se ponen de acuerdo para decidir algo, ¿sí? Y esto algo se vuelve, como decían los romanos, se vuelve ley para las partes. Bien, entonces, de alguna manera, acá distinguimos derecho público de derecho privado. Dentro del derecho público, las ramas a las que hay que hacer alusión son la del derecho constitucional, la del derecho internacional, la del derecho administrativo, la del derecho penal. Y del lado del derecho privado, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho comercial. Bien, entonces, hecha esta pequeña introducción, vamos por la cuestión de los sujetos de derecho en el derecho privado. Y entonces resulta ser que un sujeto de derecho es todo ente, ¿sí? Ustedes saben que ente es una palabra simpática, técnica, académica, para decir cosa, ¿sí? Entonces, una persona es todo ente susceptible de ejercer derechos y contraer obligaciones. ¿Está bien? Entonces, desde antiguo se distingue entre personas físicas y personas jurídicas, ¿sí? Las personas físicas somos nosotros, ¿sí? Se nos llama también personas de existencia visible, ¿sí? Personas de existencia real. Nosotros somos las personas físicas. Y por el otro lado están las llamadas personas de existencia ideal, ¿sí? O personas jurídicas. Eh, entre estas personas jurídicas podemos considerar eh, una sociedad anónima, un club, una cooperativa, un partido político, ¿sí? Son personas jurídicas, ¿sí? A su vez, a su vez, estas personas jurídicas pueden ser personas jurídicas de derecho público o personas jurídicas de derecho privado. Para la ley argentina, para la ley argentina, personas jurídicas de derecho público son el Estado, nacional, provincial, municipal, los estados extranjeros y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? Todas las demás son personas jurídicas
de carácter privado, ¿sí? El estatus especial de la Iglesia Católica en nuestro país viene desde el siglo XIX. ¿Está bien? La única forma de modificarlo es modificando el Código Civil y Comercial. Ahora bien, hecha esta salvedad, entonces, una persona jurídica lo que implica es la creación de una ficción legal, ¿sí? Esto es, creamos un sujeto de derecho que no tiene encarnadura, ¿sí? Y entonces, ¿cómo justificamos su existencia? Bueno, la justificamos desde la teoría institucional, desde la teoría patrimonial, la justificamos desde muchos ángulos. Aquí, esto particularmente no nos interesa. Vamos a ir viendo cuáles son esos tipos de personas jurídicas, como para tener una idea. Seguimos entonces, ¿sí? Estas personas jurídicas pueden ser, dijimos, de derecho público o de derecho privado. Dentro de las de derecho privado, podemos distinguir las que tienen naturaleza civil de las que tienen naturaleza comercial. Antes existía una división más profunda, más tajante. Teníamos un código civil y teníamos un código comercial. Hoy tenemos un código civil y comercial y eh, un par de leyes de la década del 70, la 19.550, la 19.551, que son la ley de quiebras y la ley de sociedades comerciales, no fueron derogadas, no fueron derogadas por el establecimiento del código nuevo, digamos, pero sí fueron modificadas. Entonces, nos encontramos con que las sociedades de naturaleza civil tienen una característica que las identifica claramente, que es la ausencia de fin de lucro. Estas organizaciones se crean para satisfacer otro tipo de demanda social, otro tipo de necesidad. No persiguen la ganancia, aunque ganen. ¿Me explico? No han sido creadas para ganar dinero, aunque administren grandes patrimonios. Básicamente, se trata de dos tipos, las llamadas fundaciones y las asociaciones civiles. ¿Sí? En nuestro país, los clubes deportivos deben adoptar la forma de asociaciones civiles. Esto fue modificado, ¿sí?, por el decreto 70 del año 2023 y por la ley bases que permiten, abren la puerta para la existencia de las sociedades anónimas deportivas. De momento no tenemos registro de que haya habido una avalancha de creación de sociedades anónimas deportivas. ¿Sí? No, no podemos afirmar que haya sido exitosa esa política de Estado. Ahora, concentrándonos en lo nuestro. ¿Sí? Eh, Sociedades civiles. Ausencia de fin de lucro. Por el otro lado, tenemos las sociedades anónimas, perdón, las sociedades comerciales. En las sociedades comerciales se persigue el fin de lucro. ¿Sí? Es uno de los elementos esenciales. ¿Sí? Se juntan para ganar dinero, se juntan para hacer negocio. Acá tenemos la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita simple, la sociedad de capital e industria, ¿sí? Tenemos incluso el fantasma de las sociedades irregularmente constituidas, un invento, una innovación del Código Civil y Comercial
que ya lleva 10 años porque se puso en vigencia el 1 de agosto de 2015, les decía, una innovación como son las sociedades anónimas unipersonales, ¿sí? Unipersonales. En esto cambia el paradigma societario. ¿Eh? Los, los romanos, cuando reconocieron el contrato de sociedad, establecieron que en este contrato los cocontratantes se llamaban socios y obligatoriamente, obligatoriamente tenía que tener como mínimo dos cocontratantes. Bien, bueno, en 2015, tomando algunos ejemplos, ¿sí? Sugerencias de otras legislaciones, nuestros legisladores reconocieron la posibilidad de que exista la sociedad anónima individual. Esto quiere decir que cualquiera de nosotros pueda ir ante la oficina local de administración de las personas jurídicas, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires es la IGJ, la Inspección General de Justicia, y en el caso de la provincia de Buenos Aires es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Luego, quienes vivan en otra jurisdicción, ¿sí? Yo les recomiendo que investiguen cuál es el organismo que regula a las personas jurídicas en sus provincias o en la República Oriental del Uruguay. Y entonces resulta ser que ante este organismo se desarrollan los trámites para conseguir la habilitación para funcionar. Entonces les decía, se permite la sociedad anónima unipersonal, un solo integrante. ¿Qué objetivo persigo con esto? Muy sencillo. El objetivo que persigo es separar el dinero, el capital, el patrimonio que yo decido dedicar a un emprendimiento económico de el resto de mis bienes. Y entonces, bueno, si yo eventualmente me fuera muy mal y quebrase, pues mis acreedores se cobrarían del patrimonio de la sociedad anónima y no irían sobre mis bienes personales. ¿Sí? Esto es una decisión tomada para alentar el emprendedurismo. ¿Sí? Lamentablemente no hay estudios estadísticos que releven el éxito de esta propuesta. ¿Sí? Habrá que esperar, ¿sí? Alguna que otra futura tesis de, de, alguien que se esté doctorando y, bueno, quiera tocar este punto. ¿Sí? Bueno, siguiendo con la cuestión. Tenemos entonces las sociedades comerciales y la última, digamos, innovación, que es el reconocimiento de las sociedades anónimas deportivas. ¿Sí? Calma, ya nos referiremos a esto, no en este video, en otro posterior. ¿Sí? Este primer video lo que hace es introducirnos al tema del derecho privado y al tema de la organización de las personas jurídicas. Y además, ¿sí? Vamos a entender un par de cositas más. Entonces, tenemos el mundo de las personas, ¿sí? Que son los sujetos de derecho. Y luego tenemos el objeto de derecho. Esto es, el para qué se hacen las cosas. Y entonces, las cosas se pueden hacer para lograr un cambio de estado, ¿sí?
Y acá, bueno, y acá entra la idea de el matrimonio, el divorcio, la adopción, como figuras relevantes, identificadas, tuteladas, regladas por el derecho. ¿Sí? Muy bien. Entonces, las personas se casan, las personas se divorcian, las personas tienen hijos, las personas adoptan. Muy bien. Hay una complejidad de relaciones entre las personas físicas a partir de lo que denominamos relaciones de familia. Puede ser muy interesante, pero para los efectos de lo que nosotros estamos estudiando, no nos sirve mucho. Así que lo dejaremos, ¿sí? Lo dejaremos aparte. Y el derecho también se usa para modificar el patrimonio de una persona, ¿sí? Y aquí entra lo que llamamos derechos personales y derechos reales. Los derechos personales implican la relación entre dos o más sujetos. Los derechos personales son estos. Los derechos reales implican la relación de una persona con una cosa. ¿Sí? La palabra real, en este caso, no tiene nada que ver con la monarquía, viene del término res en latín, que significaba cosa. ¿Sí? Entonces, derecho real es algo así como decir derecho sobre las cosas. Entonces, la teoría jurídica reconoce la existencia de relaciones patrimoniales de índole personal o de índole real. Eh, Pongamos un ejemplo. ¿Sí? Eh, yo digo que soy dueño de esta regla. ¿Sí? Si yo soy dueño de esta regla, sobre esta regla tengo el derecho real de dominio. ¿Sí? Dominio. Fíjense qué término fuerte. ¿Sí? El dominio es lo que vulgarmente se conoce como propiedad, el derecho de propiedad. ¿Sí? El derecho de propiedad es el contenido del dominio. Entonces, yo, si soy el dueño, ¿qué puedo hacer con la cosa de la que soy dueño? Puedo usar de ella, me sirvo de ella, ¿sí? Puedo destruirla si me viene en gana, total es mía, ¿sí? Si yo no afecto a un tercero, ¿sí? No hay ningún problema. O puedo sacarle frutos, la alquilo, ¿sí? La presto y espero algo a cambio, ¿sí? Entonces, yo soy dueño, yo soy dueño, y sobre la cosa de la que soy dueño, tengo básicamente tres derechos. El derecho de usar la cosa, el derecho de gozar de la cosa, esto es sacarle todo el provecho que yo pueda, y el derecho de disponer de la cosa, que es destruirla para mi patrimonio. ¿Sí? Esto ocurre, por ejemplo, si yo la regalo, la vendo, la permuto, o si le prendo fuego, o si me la como. ¿Sí? Ejemplo recontratípico, ¿sí? Los nenes llevan un alfajor para el recreo. Son dueños del alfajor. Y en el recreo le sacan el envoltorio y se lo comen. ¿Sí? Desde el punto de vista de las relaciones de derecho real. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que esos niños han hecho ejercicio del derecho de disponer de la cosa. ¿Sí? Lo que los romanos llamaban el ius abutendi.
de abusar, ¿sí? La han, le han sacado el jugo, para decirlo de alguna manera. ¿Me explico? Entonces yo soy dueño y de una cosa tengo el utendi, el uso, tengo el abutendi, el abuso, es decir, la puedo destruir para mí o sacarla de mi patrimonio, enajenarla, y el usufruendi, fruendi, que esto implica que yo le puedo sacar frutos, ¿sí? En materia de derecho, un fruto, ¿sí? Es una cosa nueva creada por una cosa anterior que se llama cosa productiva, ¿sí? Los frutos son de dos naturalezas. Existen los frutos naturales y existen los frutos civiles, ¿sí? El ejemplo típico de un fruto civil es el interés. Si yo presto dinero, me devuelven el dinero y les cobro un interés. ¿Sí? Yo también, la renta, ¿sí? El dinero que percibo por alquilar, ¿sí? Un campo, una casa, un departamento, eso también es un fruto civil. ¿Sí? Fruto natural, bueno, pues está más que claro. ¿Sí? Nísperos, frambuesas, guayabas, para no decir frutas tradicionales, sino ser un aburrido. ¿Está bien? ¿Sí? Frutos. Los frutos, por regla, son del dueño de la cosa productiva. ¿Está bien? Por regla. Aunque, sí, podemos hacer algunas modificaciones. Los llamados derechos de formación deportiva son una suerte de frutos respecto de jugadores, en este caso jugadores de fútbol. ¿Sí? Cuando un jugador es transferido por el equipo que, digamos, lo vio nacer, ¿sí? A un club determinado. Y luego este club lo retransfiere a otro, resulta ser que el club madre recibe un dinero como consecuencia de lo que se llamó derechos de formación deportiva. Bueno, podemos considerar que estos son frutos civiles, una nueva especie de fruto civil. ¿Sí? En este caso, el reconocimiento de estos derechos de iniciación deportiva tiene como mucho 35 años. Son bastante novedosos entre nosotros. Recapitulemos. Entonces tenemos las relaciones de derecho real, relaciones con las cosas, y las relaciones de derecho personal, las relaciones entre sujetos. El modo más común por el cual un sujeto se pone en relación con otro sujeto se llama contrato. ¿Sí? Los contratos, la definición más sencilla, es que es un acuerdo de voluntades destinado a crear obligaciones. ¿Sí? Y ahora, por consecuencia, vamos a tener que explicar qué son las obligaciones. Pero antes de ello, hablemos un poquitito de los contratos. Los contratos necesitan que exista más de una parte. Las partes que participan de un contrato se llaman co-contratantes. ¿Sí? En este caso, en este caso, toman algunos nombres dependiendo del tipo de contrato, ¿no? Comprador y vendedor, locador y locatario, ¿sí? Depositante, depositario, comodante, comodatario, ¿sí? Y eso lo que hace es, de alguna manera, explicar cuál es el rol que cumple ese sujeto dentro de la dinámica del contrato, ¿sí? Bueno, un elemento esencial de los contratos es el consentimiento.
¿sí? El consentimiento implica la exteriorización del acuerdo de voluntades, ¿sí? Desde los tiempos de Vélez Sarsfield, en nuestro país el Código de Vélez se aprobó por el Congreso en 1869 y empezó a regir en 1871. Y Vélez en esto no fue ningún innovador, sino que adoptó ideas que ya estaban en boga y que venían de épocas muy antiguas, ¿sí? El contrato se cierra, se anuda a través de la expresión del consentimiento. Y esta expresión puede ser de manera expresa, valga la redundancia, o de manera tácita. Cuando es de manera expresa, de acuerdo para la ley argentina, esto puede ocurrir de tres maneras diversas. Se puede hacer por escrito, se puede hacer de manera oral o se puede hacer a través de signos inequívocos. ¿Mm? Signos inequívocos. Ustedes están masticando un caramelo de dulce de leche y entonces en lugar de hablar para no quedar mal, señalan un bombón y hacen gestos. Gestos que no dejan ninguna duda de qué es lo que ustedes quieren. ¿Sí? Bueno, a eso se le llama signos inequívocos. No sé si alguno de ustedes habrá tenido alguna vez la oportunidad de participar o ver una subasta. ¿Sí? Los rematadores son especialistas en leer gestos. Entonces ustedes van a ver que el, el rematador está dirigiendo el remate. ¿Sí? Vendemos acá una vaca campeona, ¿sí? Apta para hablar, bla, 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 bla. La base es tanto. Hablamos de la base, digamos una pavada. 300.000, 300.000, 315.000, 325.000, 416. ¿Sí? ¿Y qué es lo que mira? ¿Qué percibe? Gestos. La gente está sentada, levanta un dedo, agita un diario, se saca el sombrero y lo saluda. Gestos, ¿sí? Y esos gestos se interpretan como comandos para el rematador, que entonces va asignando a uno, a otro, a uno, a otro, hasta que se acaba la puja y la pieza, el bien, es adjudicado al sujeto que ofreció mayor cantidad de dinero. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos signos inequívocos. En la tradición irlandesa, por ejemplo, en el campo los negocios se anudan escupiéndose en la mano. Un granjero le compra 2 ovejas a otro granjero. Y en lugar de ir a firmar un contrato en la escribanía, ¡pum!, cada uno se escupe la mano y se dan la mano. Listo. Eso significa que sellaron un contrato. Bueno, está bien. ¿Sí? Es la costumbre irlandesa, allá ellos, pero eso es lo que nuestro ordenamiento considera un signo inequívoco. Bien, bueno, ahora resulta ser que la tecnología nos ha permitido que la expresión del consentimiento pueda estar mediada por un correo electrónico, por una llamada de WhatsApp, una videollamada de WhatsApp, una reunión, una reunión por Zoom, por Meet, por Teams, por la plataforma que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Eh, Hoy existe la firma electrónica o la firma digital, ¿sí? Y entonces ya los, los
títulos de los chicos que terminan el secundario o los analíticos de los chicos que terminan la universidad ya no se firman más a mano, sino que se firman digitalmente, ¿sí? Y los abogados, en el ejercicio de nuestra profesión, cuando le presentamos un escrito al juzgado, lo firmamos digitalmente, ¿sí? Introducimos en una computadora un dispositivo especial que se denomina token, ¿sí? Y entonces ese token hace las veces de nuestra firma, ¿sí? Si nosotros enviamos un escrito con nuestro token inserto en una computadora, pues entonces quien lo recibe puede advertir que está firmado por nosotros, ¿sí? Todo esto, todo esto, lo único que hace es complejizar un poquitito más el tema de cómo se expresa el consentimiento, pero de ninguna manera implica que el consentimiento deje de ser considerado un elemento esencial de los contratos. ¿Está bien? Y entonces, ¿sí? ¿Cuál es el contenido genérico de cualquier contrato? Bueno, el contenido genérico de cualquier contrato es lo que llamamos obligación. Obligación, ¿sí? ¿Qué es una obligación? Bueno, una obligación es un vínculo jurídico por el cual una persona denominada deudor tiene que realizar una determinada prestación para satisfacer el interés de otra persona a la que se denomina acreedor. Entonces, aquí encontramos por qué las obligaciones son consideradas el corazón de los derechos patrimoniales de tipo personal, ¿sí? Porque, porque el primer integrante de una obligación es justamente el sujeto, ¿sí? Los sujetos pueden ser individuales, pueden ser colectivos, eso no interesa, ¿sí? No hay problema en ese punto. Lo que sí es que tenemos el sujeto llamado acreedor, el sujeto llamado deudor, ¿sí? Miren ustedes, al sujeto denominado acreedor se lo denomina sujeto activo, ¿sí? ¿Por qué activo? Porque es el titular de la acción, ¿sí? ¿Y qué es la acción? Bueno, para el derecho, la acción es la posibilidad de poner en marcha los mecanismos del Estado para lograr la defensa de mis intereses. Dicho en criollo, es la posibilidad de llevar al otro a juicio. Entonces yo soy el titular de la acción. De hecho, en derecho procesal, a quien envía la demanda se lo denomina actor, actor o parte actora, ¿sí? Es quien está ejerciendo la acción. Y del otro lado, al deudor se lo llama sujeto pasivo. ¿Por qué sujeto pasivo? Bueno, pues porque el activo es el otro, ¿sí? El titular de la acción es el acreedor o la persona designada por este. ¿Está bien? Y el deudor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que cumplir. Tiene que cumplir. Fíjense ustedes, qué interesante, en contabilidad, en contabilidad se habla de pasivo para hacer referencia a las deudas, ¿sí? ¿De dónde viene que en contabilidad se usen los términos activo y pasivo?
No, esto está en el activo. No, esto está en el pasivo. Es un reflejo de estas ideas que vienen desde el derecho romano. Tienen más de 2500 años. No son ideas fresquitas ni novedosas. ¿Sí? Entonces, tenemos el acreedor y el deudor. ¿Qué pide el derecho? El derecho pide unas cositas muy sencillas. En primer lugar, que sea posible identificar quién es el deudor, quién es el acreedor. Y luego, que cada uno de estos cumpla con las reglas de capacidad. ¿Sí? Entonces, si quien firma un contrato es un menor de edad, entonces el contrato es nulo. Si firma el contrato una persona cuyas facultades mentales están alteradas y entonces un juez le ha privado de su capacidad de negociación, entonces, ¿sí? Lo que a él decida, pues será inoponible a terceros. ¿Está bien? Entonces, sujetos. Luego viene el objeto, ¿sí? El objeto es el ¿para qué? ¿Sí? Y entonces los romanos, ¿sí? Inicialmente habían establecido que existían obligaciones de dar y de no dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, como pares opuestos, ¿no? Con el tiempo, algún lúcido se dio cuenta que no dar es una forma de no hacer. Entonces quedó una división tripartita, obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Ahora, al contenido de esta obligación es lo que se llama prestación. ¿Sí? Prestación. Entonces, tenemos que la prestación puede consistir en la entrega de una cosa. Y ahí tenemos el dar. ¿Sí? Ahí tenemos el dar. ¿Sí? Lo que los romanos llamaban traditio, que era el cambio de manos de una cosa, dar, ¿sí? O tenemos la obligación de realizar una determinada serie de actos en favor de otro. Y aquí tenemos la obligación de hacer. Entonces, si una persona le encarga a otra que le pinte un retrato de su mujer y de sus hijos, el pintor asume una obligación de hacer. Le pide a un compositor que componga una sinfonía para su aniversario de divorcio. Vamos a cambiarlo. ¿Sí? Y entonces el compositor asume una obligación de hacer. O sí, le piden a, a, digamos, al albañil que les arregle una pared. Asume una obligación de hacer. O, sí, yo en una escuela contrato un profesor para que enseñe educación física. Bueno, el profesor asume una obligación de hacer. ¿Sí? Como ustedes ven, hacer es muy amplio, muy amplio. Bueno, y después tenemos la última categoría, que es el de las obligaciones de no hacer. ¿Sí? No hacer lo que significa es la abstención. Yo me comprometo a justamente no hacer algo. Hay un ejemplo que es muy claro, es un ejemplo propio de la provincia de Buenos Aires, y lo encontramos en el colectivo de los farmacéuticos. ¿Sí? Cuando
un farmacéutico se va a matricular, concurre al colegio de farmacéuticos y firma el reglamento, le explican que los farmacéuticos no pueden poner una farmacia a menos de tantos metros de otra farmacia. ¿Sí? Es decir, asumen una obligación de no hacer. ¿Me explico? ¿Sí? Muy bien. Es un ejemplo. ¿Sí? A ustedes se les pueden ocurrir cientos de ejemplos. ¿Sí? Entonces acá tenemos el objeto de la obligación. Hablamos del sujeto, acreedor, deudor, activo, pasivo. Hablamos del objeto, obligación de dar, de hacer, de no hacer. ¿Sí? El vínculo. El vínculo lo que implica es, bueno, y la relación entre estos sujetos. ¿Qué origen reconoce? Entonces, si Mariano se divorcia de Mariana y tenían como hijo a Marianito y a Marianita, bueno, tanto Mariano como Mariana están obligados a aportar para que Marianita y Marianito no les falte nada hasta que sean mayores de edad. Entonces, ese deber, esa obligación alimentaria que tienen los padres, ¿qué origen tiene? Legal. Legal. Es la ley la que impone esa obligación. ¿Sí? No es que firmaron un acuerdo, es la ley. ¿Sí? Bueno, fantástico. Luego podremos tener, luego podremos tener otras, ¿sí? Que son las que surgen de los contratos. ¿Sí? Las que surgen de los contratos. ¿Sí? El Club Obras Sanitarias contrató a Shaquille O'Neal para que integre el equipo de primera división que va a jugar el Metropolitano de básquet. ¿Sí? Porque si no, siempre usamos ejemplo de fútbol. Y entonces, bueno, Obras Sanitarias le va a tener que pagar al basquetbolista, bueno, lo que haya acordado. ¿Sí? El sueldo, el alojamiento, el viaje. ¿Y el jugador a qué se compromete? A entrenar y a jugar. ¿Está bien? Sí, fantástico. Entonces, origen legal, origen contractual, origen extracontractual. ¿Sí? Una persona atolondrada, ¿sí? Eh, sale rápido de la casa en una bicicleta y se lleva por delante a una señora que venía de la mano de un nene que salían del jardín de infantes. Resultado, los lastima a ambos, ¿sí? Se le rompe la ropa al nene, ¿sí? A la madre se le caen los anteojos y se le astillan contra el piso. No estamos liquidando a nadie, estamos siendo muy humanos en el ejemplo, ¿sí? Y entonces, y entonces el ciclista va a tener que reparar el daño. Ha surgido una obligación, ¿sí? ¿Y de dónde salió esa obligación? Ese es el ámbito de lo que se llama extracontractual, ¿sí? La ley solamente reconoce un principio general que nos remite a lo primero que decíamos en la charla de hoy, ¿sí? Ese principio general es un principio latino que dice neminem laedere, y que quiere decir no dañar. Es un principio básico de la convivencia. Nadie puede dañar injustamente a otro. Bueno, y si lo daño, pues hay que reparar. ¿Está bien? Eh,
El mundo del derecho privado se completa también con otro capítulo, que es el capítulo del derecho sucesorio. No nos interesa para nada hablar eh, de testamentos, fideicomisos y otra serie de cuestiones. ¿Sí? Así que bueno, antes de dejarlos, ¿sí? Recapitulamos. Hablamos de las diferencias entre derecho público y derecho privado. Nos enfocamos en el derecho privado y cuando hablamos del derecho privado, fuimos al contenido. En ese contenido identificamos al sujeto del derecho y en este sujeto distinguimos entre las personas físicas y las personas jurídicas. Caracterizamos a las personas jurídicas y las subclasificamos. Luego nos fuimos a los derechos patrimoniales. Dentro de los derechos patrimoniales hablamos de los derechos reales y de los derechos personales. Cuando hablamos de los derechos personales, comenzamos hablando de los contratos, ¿sí? Y luego pasamos a las obligaciones. Y cuando analizamos las obligaciones, fuimos un poco más específicos y entonces, ¿sí? Establecimos la existencia de los sujetos, del objeto y del vínculo, y luego dimos algunos ejemplos a modo de ilustración. Bien, bueno, suficiente por hoy. ¿eh? Espero que los conceptos que estuvimos desarrollando, ustedes los, los interpreten. ¿sí? Les vamos a poner algún trabajito práctico ¿sí? Para medir el grado de interpretación de esto que venimos diciendo. Y en la próxima intervención seguiremos andando en este mundo del derecho privado, derivando cada vez más hacia el tema de las organizaciones del deporte. Bien, así que muchísimas gracias por estar ahí, por seguir acompañándonos. Nos vemos en el próximo encuentro. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.